Saludos amigos del cacharro, soy Miguel Morales. Y yo, Víctor Pérez. Y hoy tenemos uno de los análisis más importantes del año, el móvil con el que Sony aspira a reconquistar la gama media. Y es que este Xperia XA1 es un móvil que ofrece unas prestaciones de vértigo por un precio de 279 €, aunque como siempre ya sabéis que lo podéis comprar mucho más barato en el enlace que tenéis aquí debajo. Si queréis saber qué nos ha parecido, cuáles son sus principales puntos fuertes y cuáles los puntos un poco más flojos, no os perdáis esta review. El diseño se ha convertido en uno de los puntos icónicos de la gama Sony, y es que a pesar de que los Xperia han cambiado poco a lo largo de los últimos años, sí que es verdad que los móviles han aguantado perfectamente el paso del tiempo. También hay que tener en cuenta que habrá quien piense que Sony se está quedando un poco atrás con el tema del diseño, sobre todo en aspectos tan claves como por ejemplo los marcos del frontal. Sony ha eliminado en este Xperia XA1 los bordes laterales, lo que estiliza muchísimo el aspecto del dispositivo. Sin embargo, tenemos unos marcos excesivamente grandes tanto encima como debajo del panel. Puede que algunos le saquen partido a la hora de jugar, pero no habría estado de más recortar algo estos bordes o, al menos, sacarles algo de partido de alguna manera. Y es que no contamos ni con lector de huellas, que tampoco está en el lateral, ni con el altavoz estéreo. Las rejillas de la parte frontal corresponden al auricular y al micrófono principal para las llamadas. Si obviamos este punto, nos encontramos ante un móvil bastante estilizado, con algunas partes metálicas, unos acabados muy cuidados y colores mate bien escogidos que aportan personalidad y diferencian al modelo del resto de móvil. Con todo, las dimensiones de este Xperia XA1 nos descubren un móvil unibody muy compacto, que se hace fácil de manejar en la mano y que se puede guardar en el bolsillo sin que sea una molestia. En el lateral izquierdo encontramos una tapa en la que podemos extraer la bandeja para introducir una tarjeta SIM y una micro SD. Mientras, en la derecha tenemos la botonera para controlar el volumen, el clásico botón de encendido-bloqueo y un botón adicional situado en la parte inferior para activar el disparador de la cámara. El jack de los auriculares descansa en el borde superior del terminal, mientras que en el otro extremo tendremos el conector USB-C, que es una novedad respecto al año pasado, y el altavoz principal. En la parte trasera encontramos la cámara principal justo encima del flash LED, la referencia Xperia y el icono que confirma su compatibilidad con la tecnología NFC. Desafortunadamente, el móvil no tiene ningún tipo de resistencia frente al agua, aunque sí que cuenta con cristal Gorilla Glass para protegerse de caídas, golpes y arañazos. A día de hoy es fácil encontrar muchos móviles dentro de la gama media que ofrecen resolución Full HD, pero ojo, porque esta es una cuestión que no es tan trascendental como muchos pensáis. En este aspecto, Sony ha decidido pasar de modas y apostar por un panel que, aunque se queda en resolución HD, sí que nos ofrece una experiencia multimedia perfecta. Contamos con una densidad por debajo de la frontera psicológica de los 300 píxeles por pulgada, pero no detectamos ni tintes amarillentos ni colores ultrasaturados como sucede en otros terminales. Si acaso, más bien al contrario, el nivel de brillo es notable y tanto la reproducción de color como el contraste resultan razonables. Además, tenemos la posibilidad de calibrar el balance de blancos a nuestro gusto a través del menú de configuración. El Sony Xperia XA1 viene de serie con Android 7.0 Nougat, aunque eso sí, bajo una capa de personalización que los que ya hayáis tenido un Sony seguro que encontraréis familiar. La buena noticia es que toda esta interfaz resulta bastante ligera y apenas interfiere en el uso cotidiano del teléfono, algo de lo que no pueden presumir otros móviles en este rango de precios. La pantalla de inicio es idéntica a otros móviles de la familia X. Si deslizamos el dedo hacia abajo, accederemos a un menú de accesos rápidos a las apps más utilizadas, con un completo buscador incluido. Por supuesto, también contamos con un cajón de aplicaciones que podemos ordenar por las últimas apps instaladas, las más usadas u ordenarlas directamente a nuestro gusto. Tenemos la opción también de dividir la pantalla a la mitad para abrir dos aplicaciones al mismo tiempo, y no será de mucha utilidad utilizar el limpiador inteligente que optimiza automáticamente el almacenamiento para mejorar el rendimiento del móvil. ¿Qué extras encontramos? Por un lado, las acciones de Xperia, que nos permite activar diferentes ajustes automáticamente cuando nos vayamos a la cama, nos queramos concentrar en el estudio o en el trabajo o para cuando viajemos al extranjero. Contamos con alguna que otra aplicación instalada de fábrica como Chrome, la app de PlayStation o Spotify, pero afortunadamente podremos desinstalarlas del móvil fácilmente cuando queramos. Este Xperia XA1 esconde en su interior un MediaTek Helio P20, un procesador muy potente para la gama media que además ofrece un rendimiento sobresaliente. En paralelo nos encontramos con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna, que podremos ampliar mediante una tarjeta microSD. Después de utilizar el teléfono durante un par de semanas, tenemos que decir que el rendimiento ha sido muy bueno en todo tipo de escenarios. Podemos abrir todo tipo de apps, gestionar la multitarea e incluso abrir la mayoría de videojuegos con una enorme fluidez.
sin ningún problema de sobrecalentamiento. De hecho, incluso a los más exigentes les costará sacarle pegas en este apartado, aunque es verdad que cuando apretamos la gráfica al máximo o lo pasamos por test de rendimiento, el móvil se sitúa un par de escalones por debajo de la gama alta, lo que es totalmente lógico por otro lado. En relación a la cámara, este Sony Xperia XA1 cuenta con un sensor IMX300 de 23 megapíxeles, que eso sí, se van a convertir en 21 megapíxeles si queremos hacer las fotos en relación de 16:9. Hay que tener en cuenta que este mismo sensor el año pasado estaba en smartphone de gama alta de esta misma familia, como el Sony Xperia Z5 Premium o el XZ. Toda una demostración de músculo por parte de Sony, que ha aprovechado el trabajo durante todos estos meses para mejorar el procesamiento de imagen con el objetivo de que hagamos mejores fotos. Las fotografías conseguidas con el modo automático rozan a menudo el sobresaliente, ofreciendo un rango dinámico bastante alto, un nivel de nitidez bastante notable, casi siempre con buena iluminación de la escena y sin apenas ruido. Contamos además con un modo HDR que debemos activar manualmente para conseguir imágenes vibrantes, aunque eso sí, con un nivel de detalle algo peor y unos colores más saturados. Los resultados caen un poco en escenas poco iluminadas o directamente en fotos nocturnas, pero aún así el teléfono se defiende muy bien entre los móviles de su gama. Para los selfies contamos con una cámara de 8 megapíxeles que por lo general nos dejará resultados satisfactorios. Eso sí, aquí la ventaja se diluye frente a sus rivales, especialmente en entornos poco iluminados. A nivel de vídeo no podremos grabar en 4K, pero sí en Full HD a 30 frames por segundo con estabilización Steady Shots. Los resultados, eso sí, no estarán a la altura de los mejores del mercado. Y por supuesto contamos con un sencillo pero eficaz modo manual en la aplicación de la cámara y varios modos extra como la posibilidad de hacer fotos panorámicas o incluir divertidos efectos especiales. El Xperia XA1 que se comercializa en España solo permite utilizar una tarjeta telefónica, aunque tenéis que tener en cuenta que en otros mercados se comercializa como Dual SIM. Por lo demás vamos bastante servidos tanto en Bluetooth 4.2 como en NFC, como en USB-C 2.0 o Miracast. Hay que tener en cuenta que eso sí, echamos de menos una conexión Wi-Fi AC y el giroscopio. Puede que no sea el mejor móvil del mundo a nivel de sonido, pero tenemos un puñado de extras para adaptarlo a nuestros gustos y necesidades, incluyendo un completo ecualizador. Además, contamos con una app para sintonizar la radio FM, lo que desgraciadamente está dejando de ser habitual. Si nos fijamos solo en las especificaciones, hay motivos para preocuparse, y es que la batería llega solo a los 2300 mAh. Claro que una cosa es la capacidad y otra muy distinta la autonomía. Además contamos con carga rápida y tecnología Qnovo que permite duplicar la vida útil de la batería. El móvil presume de una eficiencia extraordinaria, que permitirá a la mayoría de los usuarios llegar al día y medio con una sola carga, mientras que los más exigentes no tendrán problemas para llegar al final del día. Contamos además con un modo estamina que dispara la autonomía del móvil, a costa de reducir eso sí algunas prestaciones, pero que puede ser muy útil en algunos momentos puntuales. Mucho ojo con este Xperia XA1 que tiene armas de sobra para conquistar la gama media. Además, mejora las prestaciones más débiles de la generación anterior. Contamos en general con un buen diseño, salvo por esos bordes que están un pelín abultados. Tenemos un buen rendimiento, una mejor autonomía y, lo más importante, una cámara que está por encima de sus rivales. Entre lo peor, aparte de esos marcos excesivamente abultados, la ausencia de resistencia al agua, la ausencia de lector de huellas y la falta de compatibilidad con Wi-Fi AC. Por todo eso, esta es la nota que ha tenido este Sony Xperia XA1. Ya sabéis que si queréis leer la review completa de este Xperia XA1 tenéis el enlace aquí debajo. Como siempre, también podéis dejarnos un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si queréis ver más análisis similares o podéis dejarnos un comentario si tenéis alguna duda, una sugerencia o una pregunta al caso. Nosotros vamos a leeros como siempre aquí en computerhoy.com. ¡Hasta luego!